La sombra en el espejo. Fátima se levantó como cada mañana, en silencio, sin prisa, siguiendo la rutina que había construido en los últimos años. La luz del amanecer entraba débilmente a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en la habitación. Mientras se dirigía al baño, sintió una extraña pesadez en el pecho, una mezcla de cansancio y una angustia inexplicable que ya no podía ignorar. Al entrar al baño, encendió la luz, y su reflejo apareció ante ella en el espejo. Fátima se observó detenidamente, como si fuera la primera vez que realmente veía a esa mujer al otro lado. Su cabello, descuidado y apagado, tenía mechones grises que nunca se molestaba en cubrir. Las ojeras bajo sus ojos, marcas profundas de noches en vela y días interminables, reflejaban años de sacrificio. Su piel, alguna vez radiante, ahora parecía desprovista de la vida y el brillo de su juventud. Mientras alargaba la mano para tomar un cepillo de dientes, sus ojos se detuvieron en sus propias manos. Recordó cuando esas mismas manos sostenían pinceles y plasmaban sus sueños en lienzos llenos de color, antes de que la vida la absorbiera en la vorágine de la maternidad, el matrimonio, y la devoción absoluta a su hogar. Aquella era una vida que amaba, sí, pero al precio de dejar atrás una parte fundamental de ella misma. Suspiró, alejando el doloroso pensamiento de la mente. Pero cuando sus ojos regresaron al espejo, algo dentro de ella no pudo evitar cuestionarse. ¿En qué momento había dejado de existir? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió auténticamente feliz? El sonido de pasos ligeros en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Su hija, Daniela, entró en el baño con una expresión adormilada y le dio un abrazo apurado antes de correr a cambiarse. La rutina la llamaba una vez más, como siempre. Preparar desayunos, asegurarse de que las mochilas estuvieran listas, y despedir a su esposo, José Luis, mientras él le daba un beso rápido y distraído antes de salir corriendo hacia su oficina. Inmerso en sus propias preocupaciones. Aquel beso fugaz y vacío fue el toque final que le reveló la cruda realidad. Se había convertido en una sombra en la vida de los demás. Su esposo no la miraba realmente, sus hijos la veían como el pilar invisible pero imprescindible de la casa, y sus propios sueños y deseos se habían quedado varados en un rincón, sin importancia, acumulando polvo. Fátima se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de todas las emociones reprimidas que finalmente pedían ser reconocidas. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras se daba cuenta de la verdad. Había desaparecido para todos, pero sobre todo para sí misma. Aquella mañana, Fátima tomó una decisión. No podía seguir permitiendo que los años pasaran sin rastro, sin propósito, sin vida propia. No sabía por dónde empezar, no tenía idea de qué hacer, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar, un deseo. Una necesidad de encontrar quién era y recuperar a la mujer que se había desvanecido en el reflejo del espejo. El peso de la rutina. El sonido del despertador irrumpió en la calma del amanecer, y Fátima, aún envuelta en la suave calidez de las sábanas, abrió los ojos con un suspiro. Estiró una mano para apagar el molesto pitido y, mientras su mirada vagaba por el techo de la habitación, sintió que un día más, idéntico al anterior, estaba a punto de comenzar. Dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, intentando encontrar en esos momentos algo que le diera sentido al día. Pero cuando escuchó los primeros pasos de sus hijos y el ruido lejano de su esposo, José Luis, preparándose para ir al trabajo, su mente volvió a la rutina. Con resignación, Fátima se levantó, dirigiéndose a la cocina para preparar el desayuno. El ritual se repetía sin pausa: calentar el café para José Luis, tostar el pan para sus hijos, revisar que todos tuvieran lo que necesitaban para enfrentar sus respectivas jornadas. Nadie parecía notar su presencia. José Luis entraba a la cocina, tomaba su café en silencio y revisaba su teléfono, inmerso en correos y mensajes de trabajo. Apenas levantaba la vista para murmurar un gracias automático y ausente antes de irse. Fátima observaba la escena cada día, siempre igual, y sentía como el vacío crecía en su interior. Sus hijos, aún adormilados, aceptaban la comida y el jugo con una sonrisa rápida, pero también sin prestar demasiada atención. Cuando por fin la casa se quedaba en silencio, Fátima se encontraba sola, rodeada de tazas y platos vacíos que eran la única prueba tangible de su existencia en el mundo de los demás. Con cada día que pasaba, Fátima sentía que la rutina la engullía. Desempeñaba su papel con dedicación y entrega,
pero en algún punto había dejado de ser Fátima para convertirse en una extensión del hogar, invisible, indispensable, pero sin una identidad propia. Su vida era una cadena de tareas sin descanso: limpiar, ordenar, planchar, cocinar, recoger a los niños, llevarlos a sus actividades, escuchar los relatos de su esposo sobre su día en la oficina. Mientras ella apenas podía recordar el último momento que había vivido para sí misma. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, una imagen fugaz vino a su mente: ella, pintando en su pequeño estudio, con el cabello recogido y las manos manchadas de colores vivos. La imagen se sentía como un recuerdo lejano, casi de otra vida. Una vez, el arte había sido su refugio, un lugar donde podía expresar sus emociones y encontrar la paz que su alma necesitaba. Pero aquella Fátima, la de los colores y los sueños, había quedado atrapada bajo el peso de la rutina y las obligaciones. El sonido de la llave girando en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. José Luis había llegado a casa, y ella se apresuró a ponerse de pie y a darle la bienvenida con una sonrisa cansada, que él apenas notó. Le preguntó cómo había sido su día, y José Luis, sin mirarla realmente, le respondió con un rápido resumen sobre reuniones, clientes y pendientes. «Ese es tu día», pensó Fátima en silencio. «¿Y el mío? ¿Qué pasó en mi día?». Aquella noche, cuando los niños ya estaban dormidos y José Luis se sumergía en su computadora para adelantar trabajo, Fátima se quedó sentada en la sala, en silencio, escuchando el sonido de sus pensamientos. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos, y que en cada segundo que pasaba, su verdadero yo se desvanecía un poco más. Con el corazón apretado, decidió que al menos ese momento sería suyo. No sabía cómo, pero algo dentro de ella le decía que debía encontrar la forma de recuperar la vida que había dejado de lado, antes de que la rutina terminara por consumirla por completo. Al día siguiente, se miró en el espejo, se dio una sonrisa pequeña y débil, y se prometió que, poco a poco, intentaría romper con aquella rutina que la estaba apagando. La primera decisión. Fátima se levantó al amanecer, sintiendo un leve temblor de anticipación que la tomó por sorpresa. En los últimos días, había comenzado a cuestionarse cómo podía romper esa rutina que parecía mantenerla atrapada. Había reflexionado sobre su vida, sus deseos olvidados, y esa mujer que aún vivía dentro de ella, deseando salir de la oscuridad. Mientras preparaba el desayuno para su familia, su mente divagaba. Recordó que años atrás solía practicar yoga y cuánto le gustaba ese tiempo a solas, en calma, donde podía desconectar de todo. Era un espacio en el que sentía que el mundo se detenía y solo existía ella. Con el corazón acelerado, sintió que esa podría ser una primera oportunidad para hacer algo por sí misma, algo que no estuviera relacionado con su familia ni sus obligaciones. Solo 1 hora a la semana, no parecía tanto. Más tarde, cuando José Luis llegó a la cocina, Fátima respiró hondo y le dijo con suavidad: «He estado pensando en volver a clases de yoga». José Luis, sin levantar la vista de su teléfono, murmuró un automático ajá, sin realmente prestar atención a sus palabras. Esa falta de interés le dolió, pero a la vez reafirmó su decisión. No necesitaba la aprobación de nadie para dar este primer paso. La aprobación de José Luis ya no era la clave para su bienestar. Había llegado el momento de empezar a cuidarse por sí misma. Sin decir más, Fátima se dirigió al cuarto y buscó en su teléfono un estudio de yoga cercano. Encontró uno que parecía perfecto, con horarios accesibles y clases de distintos niveles. La próxima sesión sería esa misma tarde. Con un nudo de nervios en el estómago, se inscribió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de emoción. A medida que avanzaba el día, Fátima sintió que los minutos pasaban más lentos de lo habitual, como si el tiempo le estuviera retando a arrepentirse de su decisión. Su mente trataba de boicotearla con pensamientos como «debería quedarme en casa» o «no es tan importante». Pero esta vez, esos pensamientos no ganaron. Cuando llegó la hora de la clase, Fátima agarró su tapete de yoga y salió de la casa antes de que alguien pudiera detenerla. Al llegar al estudio, el ambiente tranquilo y la suave música de fondo la envolvieron en una paz que hacía mucho no experimentaba. Se quitó los zapatos y entró en la sala, rodeada de desconocidos, pero sintiendo que, por primera vez en años, estaba en el lugar correcto. La instructora, con una voz suave y cálida,
dio inicio a la clase, guiándolos a través de respiraciones profundas y movimientos suaves que parecían liberar toda la tensión acumulada en su cuerpo. Con cada postura, Fátima sentía como la rigidez de sus músculos se deshacía y, al mismo tiempo, como su mente dejaba escapar poco a poco el peso de los pensamientos y las preocupaciones. La suavidad de los movimientos, el estiramiento de sus brazos, el equilibrio en sus pies, la hacían sentirse nuevamente en control de su propio cuerpo, de su propio ser. En cada respiración, sentía que exhalaba el agotamiento, la resignación, y ese peso invisible que la rutina había puesto sobre sus hombros. Al final de la clase, se sentó en el suelo y cerró los ojos, con una sensación de paz que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Las palabras de la instructora la hicieron sonreír. Recuerda que cada día es una oportunidad para reconectar contigo misma. No importa lo que pasó ayer ni lo que pasará mañana. Aquí, ahora, es donde puedes encontrar la calma. Cuando la clase terminó, Fátima se levantó sintiéndose renovada. Miró alrededor y, aunque no conocía a nadie, sintió una especie de conexión con todos. Caminó de regreso a casa con una ligereza que hacía años no sentía. No había cambiado nada a su alrededor, pero por dentro, una chispa había comenzado a brillar. Al llegar, encontró a José Luis y a sus hijos en la sala, todos ocupados en sus propios mundos. José Luis levantó la vista y le preguntó casualmente cómo le había ido. Bien, respondió ella, pero esta vez con una sonrisa genuina. Sabía que este primer paso era solo el inicio, un pequeño cambio, pero suficiente para recordarle que aún estaba ahí, viva y capaz de tomar decisiones. Fátima sabía que la vida no cambiaría de la noche a la mañana, pero algo había empezado a despertar en ella. Había decidido darse un espacio, una pequeña pausa en la rutina para recordarse a sí misma que su vida también tenía un valor, más allá de su rol como madre y esposa. Esa noche, cuando se miró en el espejo, vio algo diferente en sus ojos. Quizás no era una gran transformación, pero había algo ahí, una pequeña chispa de esperanza, una promesa de que, después de tanto tiempo, estaba empezando a reencontrarse consigo misma. Rescatando el pasado. Días después de su primera clase de yoga, Fátima se encontraba revisando el desván en busca de una caja de adornos para su hija, que quería hacer manualidades. Al mover algunas cajas, notó una que llevaba años allí, cubierta de polvo y casi olvidada. Con la curiosidad creciendo en su interior, decidió abrirla. Dentro, encontró recuerdos de otra época, álbumes de fotos, viejos cuadernos de notas y, al fondo, un estuche que hacía mucho no veía. Al abrirlo, allí estaba, su viejo set de pinceles y una paleta de colores, intactos, aunque gastados por el tiempo. Los recuerdos la golpearon con fuerza. Años atrás, Fátima había sido una artista en formación, apasionada por la pintura. Solía pasar horas frente a un lienzo, creando mundos de colores y formas que expresaban su alma. Pero al casarse y convertirse en madre, poco a poco había dejado de lado sus pinceles, siempre pensando que un día volvería a ellos. Ahora, mientras acariciaba los desgastados pinceles, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cuándo había dejado que su pasión se esfumara? Esa noche, después de que todos se acostaron, Fátima volvió al desván, impulsada por un deseo que no podía ignorar. Subió una vieja silla y algunos lienzos que había encontrado, y se instaló en la pequeña habitación que una vez había sido su estudio. Sentía nerviosismo, casi como si estuviera invadiendo un lugar prohibido, pero al mismo tiempo, una emoción juvenil que no había sentido en años. Frente al lienzo en blanco, se sintió vulnerable. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó el pincel, como si dudara de si aún recordaba cómo hacerlo. Solo un trazo, se dijo a sí misma. Lentamente, sumergió el pincel en la pintura y lo deslizó sobre el lienzo, dejando un rastro de color azul oscuro, profundo y envolvente. Observó ese trazo, pequeño e insignificante, pero para ella, era el inicio de algo importante. Esa primera pincelada dio lugar a otra, y luego otra más. Sin darse cuenta, Fátima comenzó a perderse en el proceso, tal como lo hacía en sus años de juventud. Sus manos trabajaban casi por instinto, dejando que el pincel trazara emociones que había reprimido por años. Era como si cada color, cada movimiento, la ayudara a soltar un poco más de esa carga invisible que la había estado oprimiendo durante tanto tiempo.
la pintura se fue convirtiendo en una especie de catarsis, una terapia donde podía expresar todo aquello que no había dicho en años. Con cada pincelada, Fátima comenzó a recordar la libertad que sentía al pintar, esa sensación de ser ella misma, sin la necesidad de cumplir con expectativas o demandas ajenas. A medida que los colores se mezclaban en el lienzo, ella también iba encontrando una nueva mezcla en su interior, una combinación de fuerza, valentía y esperanza que había olvidado que existía. Estaba rescatando su pasado, no para volver a lo que había sido, sino para integrar a esa Fátima con la mujer que era ahora. Pasaron varias horas, y cuando finalmente se detuvo, el lienzo frente a ella tenía una figura que apenas podía describir. No era una imagen perfecta, sino más bien un conjunto de formas y sombras que parecían representar la tormenta emocional que había estado viviendo. Observó su obra con una mezcla de alivio y satisfacción. Aún le faltaba técnica, y estaba lejos de ser una obra terminada, pero ese primer intento la había liberado de algo profundo. El sonido de unos pasos suaves la hizo voltear. Su hija pequeña estaba en la puerta, mirándola con curiosidad y algo de asombro. ¿Estás pintando, mamá?, preguntó la niña, acercándose al lienzo con admiración. Fátima asintió, algo nerviosa. Había intentado hacerlo a escondidas, como si fuera algo prohibido, pero la mirada de su hija, llena de sorpresa y alegría, le recordó que no tenía nada que ocultar. Y sí, estoy volviendo a intentarlo, respondió con una sonrisa tímida. La niña la miró con admiración y preguntó, con esa sinceridad infantil que a veces incomoda: ¿por qué dejaste de pintar? La pregunta la tomó desprevenida. Buscó una respuesta, pero lo único que pudo decir fue: porque pensé que tenía que hacerlo. Pensé que otras cosas eran más importantes. Su hija, sin entender completamente, asintió y, después de un rato, abrazó a Fátima con fuerza. Me gusta verte pintar, mamá. Aquel gesto fue suficiente para convencerla de que debía seguir adelante. Esa noche, después de acostar nuevamente a su hija, Fátima se prometió a sí misma que no dejaría que los pinceles volvieran a llenarse de polvo. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero rescatar esa parte de su pasado le daba una fuerza nueva, una esperanza que la empujaba a seguir explorando quién era. Al día siguiente, Fátima organizó su pequeño estudio improvisado. A pesar de las dudas que la acompañaban, también sentía una emoción renovada. Volver a pintar, a recuperar algo tan íntimo de su vida, se sentía como un acto de rebelión contra esa rutina que la había atrapado. Sin decir nada a su familia, comenzó a destinar un par de horas por semana para volver a crear, sabiendo que no necesitaba permiso para recuperar la vida que había dejado atrás. Esa semana, Fátima notó algo diferente. El mundo a su alrededor no había cambiado, pero en su interior, la esperanza de volver a ser ella misma había comenzado a crecer. Pintar la conectaba con una fuerza interior que creía perdida y le recordaba que, aunque fuera lentamente, podía recuperar todo aquello que había dejado de lado. La confrontación. Fátima había encontrado en su regreso a la pintura un refugio que le permitía redescubrir quién era. Sin embargo, mientras ella se iba sintiendo más conectada consigo misma, también se volvía más consciente de la desconexión con José Luis. Cada vez que lo veía absorto en su teléfono o hablando de sus proyectos en el trabajo sin siquiera mirarla, sentía una punzada de soledad. Se preguntaba cómo habían llegado a este punto y si él, alguna vez, también había notado su ausencia emocional. Una noche, mientras cenaban en silencio, Fátima decidió que ya no podía ignorar el elefante en la habitación. José Luis estaba distraído, como de costumbre, con los ojos en el teléfono, leyendo mensajes y revisando correos. Fátima se armó de valor, respiró hondo y rompió el silencio. José Luis, ¿alguna vez te has preguntado cómo estamos como pareja?, preguntó en voz baja, con tono tranquilo pero firme. José Luis la miró por un momento, sorprendido por la pregunta, pero enseguida volvió a su expresión neutral. ¿Qué quieres decir?, respondió con una ligera incomodidad, dejando su teléfono a un lado. Fátima intentó no dejarse llevar por el nerviosismo. Sabía que este momento era crucial, que necesitaba hablar con claridad para que él entendiera lo que ella sentía. Y siento que hace tiempo dejamos de ser un equipo. Pasamos por la vida como si fuéramos dos extraños que comparten la misma casa, como si nuestras vidas solo se cruzaran por casualidad.
¿No te das cuenta de eso? José Luis suspiró y se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿A qué viene esto ahora, Fátima? Estoy cansado, he tenido un día muy largo. Siempre estás ocupada con la casa, los niños, y ahora con tu hobby de pintar. No veo cuál es el problema. Ese último comentario la golpeó. Para él, su pintura no era más que una distracción, un pasatiempo irrelevante. Fátima sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero intentó contenerse. Y no se trata solo de mi pintura, José Luis. Se trata de nosotros. De cómo hemos dejado que la rutina nos devore, de cómo apenas nos conocemos ya. ¿Te das cuenta de que hace años no tenemos una conversación real? No sabes lo que siento, ni lo que pienso, y creo que ni siquiera te interesa. José Luis la miró con exasperación. ¿Y qué esperas que haga? Tengo responsabilidades, Fátima. No puedo pasarme el día pensando en problemas que no existen. Tú misma te has dedicado a los niños y a la casa, y ahora a tus actividades. Esa palabra, actividades, cayó como una losa sobre Fátima. ¿Cómo podía no entender que su pintura era mucho más que una distracción? Era un intento desesperado por encontrar un lugar en el mundo, por recuperar una parte de sí misma. Fátima sintió como la frustración crecía en su interior, pero también entendió que discutir con él en ese tono no la llevaría a ninguna parte. No se trata de hacerte reproches, José Luis. Se trata de que, por primera vez en años, he empezado a preguntarme quién soy y qué quiero, y me he dado cuenta de que no puedo seguir siendo una sombra, dijo, sin alzar la voz, pero con una determinación que sorprendió a ambos. José Luis la miró con una mezcla de desconcierto y molestia. No estaba acostumbrado a ver a Fátima tan segura de sí misma, y en el fondo, eso lo incomodaba. Estaba acostumbrado a la esposa que atendía las necesidades de todos sin cuestionarse, que siempre ponía a su familia primero. Esta nueva versión de Fátima, que exigía ser escuchada, le resultaba extraña y hasta amenazante. ¿Y qué pretendes? ¿Que ahora toda nuestra vida cambie solo porque te sientes diferente? Y dijo, incapaz de disimular el tono sarcástico. Fátima sintió como el dolor se transformaba en resolución. En ese momento, se dio cuenta de que José Luis simplemente no comprendía su lucha interna, ni tenía intención de hacerlo. Esta confrontación, aunque dolorosa, le confirmó lo que había estado sospechando: él no estaba dispuesto a escucharla ni a intentar ver la vida desde su perspectiva. No quiero que nuestra vida cambie solo porque yo quiera, José Luis. Lo que quiero es que reconozcas que, al igual que tú tienes tus aspiraciones, yo también tengo las mías. No puedo seguir viviendo para cumplir expectativas que ya no me representan. Necesito tiempo para mí, para entender quién soy y qué quiero. Si eso te incomoda, lo siento, pero no voy a detenerme. José Luis soltó una risa sin humor y negó con la cabeza. Y siempre pensé que las cosas estaban bien, que éramos felices. Parece que tú ves problemas donde no los hay, Fátima. Fátima cerró los ojos un instante, sintiendo como las lágrimas querían brotar, pero se contuvo. Respiró hondo y dijo, en voz baja: quizás el problema es que nunca me preguntaste si era feliz. Sin decir más, se levantó de la mesa y se dirigió a su improvisado estudio. No quería seguir discutiendo. Esa conversación solo confirmaba que, en su matrimonio, ambos vivían en mundos separados. Por primera vez, Fátima no se sentía culpable. Sabía que, aunque José Luis no comprendiera su búsqueda, ella debía continuar. Al entrar en su pequeño estudio, se sintió en paz. Con la mirada fija en el lienzo, tomó un pincel y comenzó a pintar, vertiendo en cada trazo la mezcla de dolor, frustración y esperanza que la embargaba. La pintura se convirtió en su única forma de expresar lo que José Luis no había querido escuchar. Era su manera de dar voz a ese ser interior que, después de tantos años en silencio, comenzaba a hacerse notar. Esa noche, Fátima comprendió que la búsqueda de sí misma no era algo que José Luis pudiera entender fácilmente, pero eso no significaba que ella tuviera que renunciar a ella. El despertar de la pasión. La vida de Fátima comenzaba a tomar un rumbo diferente, y aunque la reciente confrontación con José Luis había sido dolorosa, también había encendido una chispa en su interior. Cada vez que entraba en su estudio improvisado, sentía que algo en ella renacía.
Sus pinceladas ya no eran titubeantes, ahora eran fuertes, seguras, cargadas de energía y emoción. Poco a poco, iba comprendiendo que su arte no solo era un escape, sino una expresión de lo que siempre había estado en silencio, aguardando el momento para manifestarse. Una tarde, mientras estaba en su estudio, recibió un mensaje inesperado de Isabel, una amiga de la universidad a quien no veía desde hacía años. Isabel la invitaba a una exposición de arte local, una invitación que Fátima, en otros tiempos, habría declinado. Sin embargo, esta vez sintió un impulso diferente. Quería rodearse de esa energía creativa y conocer a otros artistas. Con nerviosismo y algo de emoción, decidió asistir. Al llegar a la galería, se encontró rodeada de personas que compartían su amor por el arte. La atmósfera estaba llena de color y vida, y Fátima se dejó llevar por el ambiente. Mientras observaba una obra que le recordaba sus propios comienzos, una voz masculina suave y profunda la interrumpió. Es impresionante cómo una obra de arte puede hacernos sentir tantas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Fátima se giró y se encontró con un hombre de mirada cálida y sonrisa fácil. Era Miguel, un fotógrafo de la ciudad que había expuesto sus obras en el evento. A medida que conversaban, Fátima se sorprendió al sentirse relajada, como si una conexión genuina hubiera surgido entre ambos. Miguel le hablaba de sus viajes y experiencias en diferentes países, de cómo el arte le había permitido conectar con el mundo, y Fátima, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la escuchaba. La charla se extendió por horas. Hablar con Miguel la hizo darse cuenta de lo mucho que había extrañado esa emoción de descubrir a alguien, de compartir ideas y emociones sin barreras. Al despedirse, él le dejó su número y le mencionó que siempre estaría dispuesto a charlar sobre arte o, simplemente, a escucharla. Fátima sintió una mezcla de alegría y culpa al guardar su número, aunque no supo explicar por qué. Esa noche, volvió a casa con una sensación diferente, como si algo nuevo hubiera despertado en ella. Recordaba la risa de Miguel, sus historias, y esa sensación de ser comprendida sin juzgar. Al día siguiente, al estar frente a su lienzo, sintió la urgencia de plasmar esas emociones. Comenzó a pintar con una pasión renovada, cada trazo era una descarga de sentimientos que, hasta entonces, había reprimido. Sus pinturas tomaron un giro inesperado, ahora reflejaban colores vibrantes, figuras que representaban libertad, deseo y anhelo. Por primera vez, sus obras parecían tener vida propia, como si el lienzo hablara de todas las emociones que había reprimido durante años. Fátima entendió que este despertar de su pasión no solo tenía que ver con el arte, sino con una parte de sí misma que había estado dormida. En algún momento, había dejado de verse como una mujer deseable, como alguien capaz de sentir emociones intensas, de desear y ser deseada. La relación con José Luis seguía distante, y aunque Fátima intentaba compartir sus experiencias con él, él respondía con la misma indiferencia. Al cabo de unos días, se dio cuenta de que ya no necesitaba esa validación. El camino que había comenzado a recorrer era suyo, y aunque le dolía que José Luis no pudiera acompañarla, sabía que debía continuar. Unos días después, Miguel la contactó para invitarla a una sesión de fotos en un parque cercano. Le mencionó que pensaba que sus pinturas reflejaban una energía que él deseaba capturar en imágenes, y que quizás una colaboración entre ambos sería interesante. Fátima, intrigada y emocionada, aceptó. La sesión de fotos fue una experiencia liberadora. Miguel la alentaba a soltarse, a mostrar sus emociones, y a medida que la cámara capturaba cada expresión, Fátima sentía que estaba redescubriendo su propio poder. Al terminar la sesión, mientras revisaban las fotos, Miguel le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, Fátima? Ella lo miró, confundida, y luego bajó la mirada, incapaz de responder. La realidad era que apenas recordaba la última vez que había hecho algo sin pensar en los demás. Miguel sonrió comprensivo, como si hubiera entendido sin que ella dijera una palabra. Esa pregunta resonó en ella durante días. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a hacer cosas simplemente porque la hacían feliz. Se tomó una tarde libre para ir a una librería, comenzó a leer poesía, e incluso retomó el ejercicio. Disfrutando del simple placer de moverse. Todo esto, lejos de sumergirla en culpa, la llenaba de energía.
El despertar de su pasión no era solo hacia el arte o hacia las experiencias que había perdido, sino hacia ella misma, hacia la Fátima que había quedado sepultada bajo años de rutina y sacrificio. Y aunque esa conexión con Miguel seguía presente y, en ocasiones, despertaba en ella sensaciones que no podía ignorar, entendió que su mayor desafío era enamorarse de sí misma. Redescubrir su propio valor y permitir que su luz, opacada durante tanto tiempo, volviera a brillar. Fátima sentía que su vida estaba tomando un giro emocionante e inesperado. Aunque José Luis seguía sin comprenderla, ella había encontrado en su pintura, en sus nuevas amistades y en su renovada confianza, una fuerza que la empujaba hacia adelante. El despertar de su pasión no era algo que dependiera de nadie más, era suyo y de nadie más. La llama de la autonomía. Fátima estaba en medio de un renacer. A medida que redescubría sus deseos, se llenaba de determinación y valentía. Ya no era aquella mujer temerosa de hacer algo fuera de la rutina por miedo a molestar a José Luis o a sus hijos. Estaba recuperando su espacio, y con cada día que pasaba, sentía que su vida se volvía más suya. Sin embargo, esta independencia despertaba inquietudes y miedos tanto en su familia como en ella misma. José Luis había comenzado a notarlo. Aunque evitaba comentar algo, sus miradas eran cada vez más frías y su trato, más distante. Para él, Fátima estaba dejando de ser la esposa perfecta. En una noche en que ambos estaban sentados en el comedor, cenando en silencio, él rompió finalmente su mutismo. «Has cambiado mucho últimamente, Fátima», dijo, con un tono entre molesto y desconcertado. Fátima lo miró, calmada, y decidió no esquivar la conversación. «Sí, José Luis. He cambiado. Creo que todos cambiamos, en realidad, solo que a veces no lo notamos». Él suspiró, visiblemente incómodo, y se le escapó una sonrisa irónica. «¿Y ahora qué es lo que te has propuesto?», preguntó, como si esperara una respuesta absurda. Fátima sintió una mezcla de tristeza y determinación en su pecho. Esa pregunta, en otro tiempo, le habría hecho dudar. Pero ahora, después de haber descubierto lo que era vivir en sus propios términos, la única respuesta posible era sincera. «Me he propuesto ser feliz, José Luis. Creo que lo olvidé durante mucho tiempo». José Luis no respondió. Parecía estar procesando las palabras, pero al mismo tiempo, en su rostro se dibujaba una mezcla de confusión y resentimiento. Al ver que él no iba a decir nada más, Fátima se levantó y se fue al estudio. Allí, rodeada de sus pinturas y herramientas, se sentía segura, en control de su vida. Durante las semanas siguientes, Fátima continuó dándose tiempo y espacio para sus proyectos personales. Se inscribió en un curso de arte avanzado en la ciudad, donde conoció a otras personas con quienes compartía su pasión. Los días de curso se convirtieron en un oasis de inspiración y libertad. La clase no solo le enseñaba nuevas técnicas, sino que también le daba la oportunidad de intercambiar ideas, recibir críticas constructivas y sentirse verdaderamente viva. Un día, la profesora le pidió que hablara frente al grupo sobre lo que significaba para ella el arte. Fátima, con el corazón latiendo fuerte, se colocó frente a todos. En otros tiempos, habría sentido pánico de estar en el centro de atención, pero ahora, sus miedos parecían desvanecerse. «Para mí, el arte es libertad. Es la forma en la que he aprendido a expresarme, a ser yo misma, sin miedo a lo que otros piensen. Cada pincelada representa un pedazo de mi historia, de mis deseos y de mis sueños. El arte me ha permitido recordar quién soy y me ha ayudado a encontrar el valor para vivir con autenticidad». Al terminar, el grupo la aplaudió. Fátima sintió un nudo en la garganta y una satisfacción que jamás había experimentado. Aquella exposición no solo era sobre arte, era sobre ella misma, sobre la autonomía que había decidido abrazar. Al mirar a su alrededor y ver las sonrisas y los gestos de apoyo, sintió una calidez que la llenó de seguridad. Esa noche, al regresar a casa, encontró a José Luis esperándola en la sala. Él la miraba con un aire de exasperación contenida. «No puedo entender cómo tienes tiempo para todas esas cosas ahora. Pareciera que todo el peso de la casa recae en mí y en los niños», comentó, con un tono que no intentaba disimular su molestia. Fátima, quien ya esperaba algo así, respiró profundamente antes de responder. «Oh José Luis,
Siempre me he encargado de la casa, de los niños y de todo lo que hacía falta. Pero ahora he decidido que quiero algo más, algo que es solo para mí. Eso no significa que haya dejado de ser madre o esposa, pero sí significa que ya no me voy a perder en esos roles, explicó, mirándolo directamente a los ojos, con una firmeza que él no había visto antes en ella. Entonces, ¿ahora vas a poner tus pasiones por encima de tu familia?, preguntó él, sarcástico. No es por encima de mi familia, José Luis. Es al lado de mi familia, y no debería tener que justificarlo. Llevo años cumpliendo con todas las responsabilidades y ahora he decidido cumplir también conmigo misma. José Luis pareció quedarse sin palabras. Se dio media vuelta y se fue al dormitorio, sin decir nada más. Fátima se quedó de pie en la sala, sintiendo el peso de la conversación y comprendiendo que el camino que había elegido no iba a ser fácil. Pero por primera vez, no se sintió culpable, sintió orgullo y fuerza. Al día siguiente, recibió una llamada de Miguel, el fotógrafo que había conocido en la exposición. Le contó que un conocido suyo, dueño de una galería pequeña en la ciudad, estaba organizando una muestra de arte y que había visto las fotos de sus pinturas. La invitación era clara, querían que Fátima expusiera una de sus obras en el evento. Fátima sintió una mezcla de incredulidad y emoción. Nunca había pensado en exponer sus pinturas. Hasta hacía poco, ni siquiera pensaba que fueran lo suficientemente buenas. Sin embargo, este era el momento en que la llama de su autonomía ardía más fuerte, y aceptar esta oportunidad era otro paso hacia la vida que tanto había deseado. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Fátima dedicó cada momento libre a su obra, sumergiéndose en la creación como nunca antes. Pintó sin reservas, dejando que cada emoción fluyera en el lienzo. En cada trazo, podía sentir las dudas, la esperanza, el dolor y la libertad que estaba experimentando. Finalmente, el día de la exposición llegó. Fátima, con un vestido sencillo pero elegante, observaba su obra colgada en la pared de la galería. Sentía un torbellino de emociones al verla allí, rodeada de personas que se detenían a apreciarla, a sentir lo que ella había puesto en cada pincelada. De pronto, ya no era solo una madre o una esposa, era un artista, alguien capaz de transmitir su verdad a través del arte. En medio de la exposición, José Luis apareció. Parecía fuera de lugar, pero había llegado. Cuando ambos se encontraron en la sala, hubo un silencio cargado de tensión y significado. Sin embargo, Fátima no se dejó intimidar. Con una sonrisa tranquila, se acercó a él y lo miró a los ojos. Bienvenido, José Luis. Esta soy yo. Él no respondió de inmediato, pero en su mirada parecía haber algo que no había estado allí antes. Fátima sintió que, aunque José Luis aún no comprendiera su transformación, el hecho de que hubiera ido era suficiente por el momento. Ese día, Fátima se fue de la galería con la certeza de que su vida, sus decisiones y su identidad le pertenecían. Había encendido la llama de su autonomía, y ahora nada ni nadie podría apagarla. El regreso de la mujer olvidada. La exposición fue un punto de inflexión para Fátima. Ver su obra apreciada por desconocidos, compartir miradas cómplices con otros artistas y recibir felicitaciones genuinas le confirmó que estaba en el camino correcto. Esa noche, en el silencio de su habitación, se sintió completa y en paz consigo misma. Había recuperado una parte de ella que había estado perdida durante años, y nada de eso habría sido posible sin su voluntad de cambiar. Al día siguiente, al despertar, Fátima encontró una nota de José Luis sobre la mesa de la cocina. «Tenemos que hablar», decía, y el mensaje directo le causó una mezcla de nerviosismo y curiosidad. No era la primera vez que José Luis mostraba su incomodidad con los cambios de Fátima, pero nunca antes había sido tan directo. Ella sabía que la conversación no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier situación. Esa tarde, cuando José Luis llegó a casa, ambos se sentaron en la sala. Él la miraba con una mezcla de seriedad y vulnerabilidad que Fátima no había visto en él en años. Después de unos segundos, José Luis rompió el silencio. «Fátima, he estado pensando en cómo han cambiado las cosas entre nosotros». Todo esto, hizo un gesto señalando al entorno, como si pudiera captar en el aire las transformaciones invisibles en su relación. «No es fácil para mí.
No entiendo por qué tenías que cambiarlo todo, confesó, su voz algo trémula. Fátima escuchó con calma, aunque su corazón latía rápido. Su serenidad no era arrogancia, era la certeza de que, finalmente, estaba haciendo lo correcto. Oh José Luis, durante años me perdí en ser todo lo que los demás necesitaban. Me olvidé de quién era, de lo que me hacía sentir viva, y lo peor es que ni siquiera me di cuenta. Hizo una pausa, dándole tiempo para procesar sus palabras. Pero eso no significa que lo nuestro no haya sido importante. No lo estoy abandonando, simplemente estoy recuperándome a mí misma. José Luis suspiró y se frotó las manos, como si buscara las palabras adecuadas. Yo nunca pensé que necesitabas algo más, admitió, y por primera vez, Fátima vio en su esposo un rastro de humildad. Quizá pensé que, si todo en casa funcionaba, si no había problemas visibles, entonces todos estábamos bien. Fátima tomó su mano, en un gesto suave pero firme. José Luis, yo también me lo creí durante mucho tiempo. Pensé que, si cumplía con mis responsabilidades, si mantenía la casa en orden, estaba bien. Pero la verdad es que algo muy importante se había apagado en mí. Hasta ahora. Y necesitaba ese cambio, aunque fuera difícil para los dos. Él asintió, con los ojos bajos. Era evidente que José Luis no había estado preparado para enfrentarse a esta nueva Fátima, a esta mujer que no pedía permiso para ser ella misma. Y, sin embargo, había algo en su mirada que reflejaba aceptación, aunque fuera parcial. Fátima decidió darle un poco más de contexto. Le habló de cómo había sido regresar al arte, de cómo la pintura le recordaba quién era realmente, más allá de los roles que cumplía para los demás. José Luis escuchaba en silencio, pero no podía evitar preguntar, en un momento de honestidad. ¿Eso significa que ya no te importa nuestra familia? Fátima negó con la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Nuestra familia siempre será importante para mí. Ustedes son una parte fundamental de mi vida, pero yo también debo ser parte de mi vida, José Luis. Por mucho tiempo me entregué a ustedes sin cuestionarlo, pero ahora entiendo que eso no significa que deba renunciar a mí misma. José Luis pareció procesar las palabras, y aunque no era fácil para él aceptar la transformación de Fátima, comprendía que el problema nunca había sido su familia, sino el hecho de que ella había desaparecido en el proceso. En las semanas que siguieron, Fátima continuó estableciendo sus límites. Ahora era capaz de organizar su tiempo para incluir sus actividades personales, sin dejar de atender a sus responsabilidades en casa. Para ella, este era el verdadero equilibrio, poder ser madre, esposa y, al mismo tiempo, una mujer que seguía sus propios sueños. Esa autonomía recién encontrada comenzó a permear cada aspecto de su vida, y también sus relaciones. Los niños, al principio, extrañaban verla siempre a su disposición, pero pronto comprendieron que mamá era más feliz cuando se tomaba tiempo para ella misma. Curiosamente, esa alegría se reflejaba también en la relación con sus hijos. Fátima había recuperado la paciencia, la ternura y la calidez que, en su estado anterior de agotamiento, parecían haberse desvanecido. Un día, mientras paseaba sola por el parque, Fátima notó lo diferente que se sentía. Las pequeñas cosas, como el aroma de los árboles o el viento fresco, le parecían ahora llenas de vida, de una belleza que antes no notaba. Era como si finalmente estuviera viendo el mundo con sus propios ojos, sin filtros, sin la nube de agotamiento que había oscurecido su mirada por años. Poco después, recibió otra llamada del director de la galería. Quedaron impresionados con su obra y querían invitarla a un evento mayor, una exhibición de artistas locales donde se exploraría el tema de la identidad y el redescubrimiento. Esta invitación la emocionó y, al mismo tiempo, la llenó de una gratitud profunda. Aquello que había comenzado como un simple resurgir personal estaba tomando forma y la hacía sentirse valorada y reconocida. Esa noche, mientras cenaban en familia, Fátima compartió la noticia. Para su sorpresa, José Luis y los niños la felicitaron, con una emoción que sintió sincera. José Luis incluso la sorprendió diciendo: «Quizá pueda pedir el día en el trabajo para ir contigo a la inauguración». Ese gesto, aunque pequeño, significó mucho para Fátima. Por primera vez, sentía que José Luis comenzaba a aceptar, al menos en parte, a la mujer que ella estaba redescubriendo. Ya no solo era la esposa y la madre, era Fátima,
una mujer que buscaba su felicidad y que, en ese proceso, estaba enseñando a los demás a verla como tal. Con una sonrisa, ella alzó su copa de vino. Brindo por el futuro y por las nuevas oportunidades, pero, sobre todo, por nosotros, como familia y como personas. En ese momento, sintió que, de alguna manera, la mujer que había dejado de existir para su esposo estaba de regreso, pero era una versión mucho más fuerte y completa de sí misma. La vida le había dado otra oportunidad, y esta vez, no pensaba dejar que nada la hiciera desaparecer de nuevo. La liberación. La noche de la exhibición había llegado, y Fátima, vestida con un elegante conjunto que hacía resaltar su confianza y seguridad. Sintió que todos los sacrificios y momentos de dolor que había atravesado culminaban en este instante. Se miró en el espejo, pero esta vez, en lugar de ver solo una sombra o una mujer cansada, se vio como alguien que había recorrido un largo camino para reencontrarse. La mujer en el reflejo era fuerte, decidida y, sobre todo, en paz. Cuando llegó a la galería, los focos de la exposición brillaban sobre cada una de sus obras. Las pinceladas transmitían emociones profundas, colores vivos y oscuros que contaban su historia de transformación. Mientras caminaba entre sus cuadros, vio cómo los visitantes observaban sus pinturas con fascinación y reflexión, percibiendo su sufrimiento, pero también su redescubrimiento y triunfo. Al poco tiempo, José Luis apareció en la sala. Había cumplido su promesa de acompañarla, y aunque se le notaba algo incómodo, sus ojos buscaban a Fátima entre la multitud. Cuando la encontró, su expresión cambió. Allí estaba su esposa, de pie, segura, rodeada de personas que la admiraban, irradiando una luz y una energía que él no recordaba haber visto antes. Fátima, esto es increíble, dijo, con voz sincera, mientras sus ojos recorrían las pinturas. Nunca imaginé cuánto había dentro de ti que no conocía. Ella sonrió, no con superioridad, sino con la serenidad de quien finalmente se entiende y se acepta. José Luis no había sido el único en ignorar lo que había dentro de ella. Fátima también se había olvidado de sí misma durante mucho tiempo. Esto es parte de lo que soy, respondió suavemente. Y estoy feliz de que ahora puedas verlo también. Mientras caminaban juntos por la galería, Fátima le contó a José Luis lo que significaba cada una de las obras, cómo había expresado en ellas sus momentos más oscuros, su lucha y finalmente, su liberación. La conversación era sincera, sin recriminaciones ni resentimientos, y José Luis comenzó a entender el dolor que Fátima había llevado por dentro, sin nunca habérselo mostrado. Y no me di cuenta de cuánto había desaparecido para ti y para mí misma, admitió ella. Pero hoy sé que no es tarde para recuperar todo lo que perdí, todo lo que olvidé que era. Esa noche, después de la exposición, José Luis y Fátima decidieron ir a cenar juntos, algo que no hacían en mucho tiempo. Hablaron de sus esperanzas y miedos, y José Luis confesó que también había empezado a cuestionarse su propio papel en su vida, su trabajo, su matrimonio. Por primera vez, reconocía que la desconexión de Fátima había sido también en parte una desconexión suya. Los días siguientes fueron como un renacer para ambos. Aunque su matrimonio aún estaba en un proceso de adaptación a la nueva realidad, Fátima no temía la dirección que tomaran las cosas. Sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a perderse a sí misma. Al retomar sus rutinas, Fátima implementó un cambio importante en su vida, un tiempo para ella misma. Todas las mañanas se reservaba una hora para pintar, para leer o simplemente para estar en silencio y conectar con sus pensamientos. Ya no se apresuraba a complacer las demandas ajenas ni a cubrir cada necesidad que surgiera en casa. José Luis y sus hijos empezaron a comprender que la felicidad de Fátima era también la base de la felicidad familiar. Un domingo, mientras desayunaban en familia, José Luis la sorprendió con una propuesta inesperada. Fátima, estuve pensando que podríamos hacer un viaje juntos, solo tú y yo. Tomarnos unos días para reconectar, para darnos el tiempo de descubrirnos de nuevo. Fátima lo miró, conmovida. Agradecía que José Luis estuviera dispuesto a trabajar en la relación, a darle espacio a esta versión de ella que él también estaba empezando a conocer. Me encantaría, José Luis, respondió con una sonrisa suave. Y aunque esto sea algo entre tú y yo, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre caminaré con mi propio propósito. José Luis asintió, con una expresión serena. Eso es lo que más admiro de ti ahora, Fátima.
no quiero que vuelvas a desaparecer. Así, mientras planeaban el viaje, Fátima sintió que todo había valido la pena. Había luchado con los miedos y el dolor, había enfrentado a su esposo, y, sobre todo, había recuperado algo esencial, a sí misma. Su liberación no significaba una ruptura, significaba un nuevo comienzo, una relación construida desde el respeto mutuo y la aceptación de sus diferencias. Fátima había regresado, más completa y más fuerte, y ahora, podía mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, pase lo que pase, nunca volvería a desvanecerse en la oscuridad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.